Mañana con nosotros Alfredo Berrocal, secretario general del FENACEP, esta federación que agrupa, o que busca velar por los intereses de los servidores públicos. Un tema muy importante y que ahora acapara la atención. Y bueno, no es la virtud del momento, sino que se repite cada 5 años. Esto es una realidad. Gracias por acompañarnos, señor Alfredo. Gracias a ti, Ricardo. En primer lugar, muy buenos días a todos los amables televidentes en todo el país. Siempre es un gran placer poder participar de tu programa y de poder hacer docencia con los trabajadores, con la ciudadanía en general. Sobre todo eso, hacer docencia. ¿Qué situaciones se están dando actualmente, distintas a lo que se ha visto en el pasado? O sea, siempre es esto, entra una nueva administración de gobierno y lo que se busca es renovar el recurso humano porque hay algún tipo de compromiso de tipo partidista o electoral que así lo propicia. El problema es que el escenario público es un escenario restringido a las invenciones. Aquí solo se puede hacer lo que la ley expresamente ordena. Y eso es todo lo contrario de lo que que se hace. Y uno no puede transgredir un ápice de lo que ordena la ley. Hablábamos con unos compañeros aquí hace poco y nos decían, fuimos despedidos y solo se nos pagó las vacaciones. Bueno, tiene otros derechos económicos que la ley ordena satisfacer. Por ejemplo, la ley 39, creada por el diputado Galvez, que es reciente, de diciembre de 2013, plantea el reconocimiento de la prima de antigüedad. La prima de antigüedad es 1 semana por cada año laboral. O sea, eso está vigente. Eso no Quien administra recursos humanos tiene que constatar en la resolución de despido ese derecho. Esa es su responsabilidad como administrador de recursos humanos. Pero el tema de fondo es que efectivamente cada 5 años se repite esta desafortunada experiencia porque hay una oposición visceral de los partidos políticos a aplicar los criterios que la ley proporciona para la correcta administración del recurso humano que demanda el Estado. Y esta propuesta legal supone que es responsabilidad del Estado no solo retener, sino incorporar al sector público el recurso humano más profesional, mejor preparado, más idóneo. Esto no se cumple. Se aplica entonces el anacronismo del clientelismo. Nosotros, que tenemos años de estar luchando para que en Panamá se apliquen los criterios que la ley propone, reconocemos que independientemente de que la ley es una ley inveterada desde 1994, no se ha podido lograr que se establezca un régimen de seguridad para los trabajadores públicos. Prueba de ello es que en 25 años los despidos de trabajadores en cada quinquenio han acumulado alrededor de 250.000 despidos. ¿Qué pasa cuando...? Esto te da una idea del poco respeto que hay por el recurso humano que hace posible el crecimiento y desarrollo del Estado. Y precisamente hablando de respeto, quería consultarle. O sea, yo no sé si llegan a FENACEP algún tipo de casos constantemente o ahora. Por supuesto que sí. Pero hay un fenómeno, y no sé si se daba anteriormente en otras administraciones, pero de degradar o de cambiar de posición a la persona que ocupa un puesto, supongamos alguien que es un técnico de investigación y demás, ponerlo en mantenimiento. O sea, esto de alguna forma envía un mensaje no solamente de rechazo al personal, sino también de humillación. Claro. O sea, estas cosas se están dando. Eso es literalmente acoso laboral. Y es también una característica del método, ¿no? Y nosotros lamentamos que esto ocurra porque decíamos antes de entrar en escena que en Panamá hay leyes interesantes que garantizan estabilidad, derechos económicos, mejores salarios a los trabajadores. El tema es que por esa oposición visceral a la que yo me refiero, no es posible que se cumpla a cabalidad con el mandato de la norma. Yo voy a poner un ejemplo. Las trabajadoras sociales, por ejemplo, en algunas instituciones se les respeta la estabilidad. Después de las evaluaciones del desempeño, siempre que esto sea satisfactorio, hay los ajustes salariales correspondientes, porque son leyes orgánicas que llevan amalgamadas los escalafones salariales. Pero, ¿qué ocurre, Ricardo? No en todas las instituciones planificadamente se respeta esto. Pero es un ejemplo, es la punta del iceberg. En el resto de las profesiones del sector público ocurre proporciones guardadas lo mismo. Entonces, es una lucha
interminable por hacer respetar los derechos fundamentales de los trabajadores. Nosotros no nos cansamos de repetir que en este escenario la ley determina el qué hacer, no hay posibilidades para los inventos. Tú ves en los en las resoluciones de destitución, que la autoridad nominadora tiene facultad ilimitada, facultad discrecional omnímoda. Esa es una gran falacia, porque se dice que en base a esa facultad, los trabajadores que según ellos son de libre nombramiento y remoción, y eso no es cierto, pueden ser removidos en cualquier momento. Lo que establece la ley 994 es que la autoridad nominadora sanciona la acción de recursos humanos de que se trate. Por supuesto que la autoridad nominadora tiene que sancionarla, si él es el principal funcionario de cada institución. Esa es una cosa. Y otra cosa es decir que tiene facultad omnímoda para despedir. Tiene que haber una causal para el despido. Está establecido así en la ley 994. Lo otro que quiero señalar es que esta facultad discrecional solo sirve para despedir efectivamente a los trabajadores de libre nombramiento y remoción. Ahora bien, ¿quiénes son los trabajadores de libre nombramiento y remoción? Los ministros, los viceministros, los gerentes, la estructura ejecutiva del Estado. El resto de los trabajadores... Lo que se le llama personal de confianza, ¿no? Por supuesto, es que la confianza es el fundamento para la contratación y la pérdida de la confianza es el fundamento para el despido. Otra cosa son los servidores públicos en funciones, que existen en la ley, y lo digo categóricamente porque algunas autoridades, porque en el momento en que se modificó la ley, se parió un entuerto, están señalando que no existen. Sí existen. Lo que pasa es que se extirpó la categoría del glosario, ahí donde se define nepotismo. Y se definen las categorías de funcionarios que existen en el Estado. Bueno, ahí se extirpó la categoría de servidores públicos en funciones, pero están. A propósito del fuero de longevidad, el artículo 141, numeral 15, dice: los servidores públicos en funciones, lo destaco, que estén a 2 años para su despido. Pero la ley lo reconoce, el servidor público en función. Los que hicieron el operativo de extirpar la categoría no se percataron que esta categoría seguía existiendo en el entramado jurídico independientemente de que la extirparan. Además, en el artículo 88, a propósito de las licencias sin sueldo, se dice: 2, se otorgan para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción. ¿Y cómo es que si los trabajadores son de libre nombramiento y remoción, tienen derecho a licencia para ocupar ese cargo? Es que la ley supone que ellos son servidores públicos en funciones. Se está cayendo en un desconocimiento de la ley o hay un error cuando se manifiesta que se quiere hacer justicia. Esto lo digo porque un ministro en particular, el ministro de Trabajo, manifestaba: vamos a hacer justicia con estas personas que tienen años de trabajar en la institución y devengan un salario de 400 o menor. O sea, ahí está contemplado ya el nivel de escalafón por años y demás de estas personas. O sea, no es que se haga una justicia, es que debe aplicarse la ley. Sí, pero desafortunadamente el sector público es un escenario donde a veces los derechos de los trabajadores no son respetados integralmente. Y uno de los problemas fundamentales es que a veces las autoridades concentran gastos en algún tipo de actividades en desmedro de otras. Eso ocurrió con la administración anterior cuando, al concentrar el gasto en seguridad, no atendió el salario del resto de los trabajadores. Ahorita mismo, a pesar de que la planilla del Estado disminuyó, por lo menos hasta julio, aumentó desde el punto de vista presupuestario el funcionamiento. ¿Por qué? Porque hay incrementos salariales al sector de los educadores, se los merecen, claro. No estoy cuestionando eso, pero así como los educadores demandan mejores ingresos porque el alto costo de vida es evidente, bueno, el resto de los trabajadores también. Entonces las políticas salariales hay que aplicarlas científicamente, no es para beneficiar a unos cuantos en desmedro de los demás. Su aplicación debe ser igualitaria para todos los trabajadores, porque todos los trabajadores enfrentamos consuetudinariamente el alto costo de vida. Por tanto, no se puede favorecer a un sector en desmedro, en perjuicio del otro. Usted mencionaba hace un momento el tema del nepotismo. Hemos visto la reacción, obviamente, de la opinión pública, de la población y demás, y esto ha llevado a una consecuencia. 2,
personas han decidido pues retirarse del cargo, esto en el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Gobierno, pero no hemos escuchado más alguna reacción. Escuchábamos inclusive la molestia por parte de la primera dama de la República al sentirse pues de alguna forma difamada porque se mencionó que un familiar y demás, pero sí se está dando este tema. O sea, ¿qué mensaje se está enviando en este caso también al servidor público? Yo creo que lo importante de esta experiencia es que la sociedad panameña dio un aldabonazo para que la administración del Estado se cumpla con fundamento en los criterios legales. En efecto, el nepotismo, que es la falta de máxima gravedad que comete la autoridad nominadora, que en su unidad administrativa contrata a su esposa, pareja de unión consensual, parentela hasta el tercer grado de consanguinidad y segunda afinidad, pues no debe ocurrir y no debe ser necesario que las autoridades incurran en estos errores. Yo me di cuenta ahora que hasta los trabajadores de libre nombramiento y remoción hay que inducirlos. Hay que decirle, mira, en este escenario se puede hacer esto, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la violación a la norma genera desconfianza en la administración de la cosa pública. Y vimos entonces las autoridades están investidas para cumplir y hacer cumplir la ley. Desde el momento en que ellas no la cumplen, claro. ¿Cómo va a pensar el resto del conglomerado social? ¿Qué se puede esperar? El ministro ¿Qué digo yo sobre el particular? Que desconocía. Bien, es bueno que este aldabonazo, que es propio de las sociedades organizadas en los países desarrollados, se siga manteniendo como una especie de blindaje para garantizar respeto al cumplimiento de la ley, para garantizar respeto a la estabilidad de los trabajadores. Usted decía que el ministro de Trabajo planteaba el tema de los salarios. Es que, además de eso, los referentes del sector público para la estabilidad están en la ley orgánica 51 de la Caja, por ejemplo, que dice que usted adquiere estabilidad a los 2 años de trabajo. Un trabajador con 2 años en la empresa privada tiene derecho a estabilidad. A mi juicio, ese es el mejor referente para respetarle la estabilidad a los trabajadores en el sector público, igual que en la empresa privada. Pero hay esa resistencia, esa oposición visceral de los sectores políticos que prefieren seguir manipulando indignamente a los trabajadores. Mire, se quitan de encima un pesaroso compromiso si se aplican los criterios de la ley para la selección y reclutamiento de los trabajadores que demanda el Estado. Claro. Muchísimas gracias, don Alfredo, por acompañarnos esta mañana. Siempre es importante pues escuchar desde el punto de vista de una confederación, una federación imparcial, lo que se está dando en el sector público y bueno, una situación que se viene repitiendo ya desde hace muchísimo tiempo.